Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 2 y 7 minutos, por supuesto que va a haber muchos más temas. Vamos a viajar a una isla llena de secretos, de misterios. Juanja Vallejo acaba de llegar de ahí, ha llegado hace unas horas y trae información maravillosa. Y no es una isla muy lejana, pero sí de verdad llena de documentos, historias escritas ahí en el viento de ese lugar absolutamente distinto. Y historias que son truculentas de verdad, nos las va a contar. Pero es que esto nos tiene ensimismados a todos los amigos que estamos aquí y a muchos fuera, en internet y en todas partes. Por cierto, dejarme una pequeña cosa, que es un saludo a Jordi Segarra, asesor personal de Obama, español, que nos ha escrito esta semana y que ha conocido a Jorge Eli, director de cadenaser.com. Jorge, un grandísimo abrazo, amigo, porque el trabajo que haces y el cariño que le pones a Milenio 3, por algo eso de las 500.000 descargas a la semana, pues te honra. Y Jorge Eli nos decía que el asesor, compañero en su equipo español de Obama, ni más ni menos, lo tendremos aquí, vendrá aquí con nosotros y es un fan del programa, fan, o sea que se sabe todo, mejor que yo. En fin, que muchísimas gracias, de verdad, nos enorgullece tener amigos que van escuchando en el podcast, pues de vuelo en vuelo y en 1000 sitios. Y estarán ahora diciendo, bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado, si os conectáis ahora, lo resume perfectamente cuando con toda la algarabía el correo del pueblo vasco, el correo español del pueblo vasco, defendía o publicaba unos textos y dibujos revolucionarios. Velella, Iruña Velella, cambia la tesis sobre la vida de los vascos del siglo III, la cristianización, la evolución del euskera. O sea, estas tablillas cambian la historia, ni más ni menos. Y decían, para que veáis cómo era esto hace 2 años, los últimos hallazgos tienen en vilo a científicos, académicos, aficionados a la arqueología, literatos, políticos, periodistas y religiosos. Y decía la periodista, no es para menos. Y seguía, las inscripciones y dibujos hechos sobre estos restos de cerámica, huesos y vidrio hallados en su subsuelo, datados en el siglo III y V después de Cristo, pueden echar por tierra tesis de todo tipo. O sea, estas cerámicas, estos documentos de los que estamos hablando, con un calvario con Cristo bajo las letras RIP y muchas más cosas, por ejemplo, colores, rojo, gorri, suri, blanco, urdin, azul, aparecían, y más cosas, y jeroglíficos. Y ahora, la gran bomba, declaraciones, responsabilidades y todo lo que han contado nuestros compañeros Luis Álvarez y Enrique Chazarra desde Vitoria. Le preguntaba a Nacho Ares, Nacho, hace mucho tiempo que arqueólogos no daban una rueda de prensa con este nivel de presión, que los periodistas y políticos no se unían en esta polémica. ¿Hasta cuándo tendríamos que remontarnos para que la gente vea la gravedad de los hechos? ¿Hasta cuándo para encontrarnos una polémica de este nivel y extrañeza? Pues yo no tengo conocimiento de nada en toda mi vida profesional de algo parecido, y menos en España, ¿no? Sí que, como comentaba antes Santiago, el caso del canal de Piltdown, pues es que ya casi se nos queda ya en la prehistoria de la arqueología. Pero algo realmente tan impresionante de lo que puedes pensar, pero ¿en qué cabeza cabe que algo de tamaño tan increíble, tan inverosímil, ¿no? Podamos encontrarnos referencias tan sacadas de contexto y tan increíblemente claras desde el punto de vista del fraude? Bueno, yo te hago la pregunta, ¿y por qué tantos expertos del País Vasco han dicho que sí? Y supuestamente hay análisis que dicen que sí, que son de la época. Pues no lo sé. En la entrevista, una de las que tú comentabas antes, que fue publicada por El Correo hace unas semanas, a Martín Almagro Gorbea, hijo del mítico Martín Almagro, uno de los mejores arqueólogos que ha dado España, él decía, los hallazgos de Iruña Velella son una broma o una estafa, y él ya lanzaba algunas de esas voces que poco a poco se iban colando en los, iba a decir mentideros, ¿no? Pero en esos corrillos de pasillo de los arqueólogos, en donde a todas luces, quizás algunos de ellos, como Gorrotxategi, se había adelantado a decir que todo ello era un fraude, cuando algunos todavía decían que podía haber visos de ser real. No, pues no, la verdad es que no tengo ni la más remota Fuera, idea. En el pasillo hemos contado algunas cosas muy interesantes. Estábamos todos enzarzados unos con otros, tengo que decirlo. Y Nacho ha contado alguna cosa muy interesante, que a ver si cuenta ahora, a ver si quiere. Porque vamos a abrir el debate. Debate, aunque sea corto, tiene que ser intenso. Pero antes, para cerrar el tema, Vitoria, Luis y Enrique, hay un corte más que me gustaría escuchar, porque faltaba un dato, ¿no? Como con la sábana santa. Carbono 14 y su misterio. ¿Cómo es posible que haya análisis que digan que esto es
entre comillas, si se puede, y el carbono 14 puede decir algo en este aspecto, real. Tenías también al experto, ¿verdad, Luis? Sí, teníamos al profesor Núñez y, bueno, allá va el corte. Uno de los mayores problemas proviene del uso que se ha hecho de las dataciones radiocarbónicas, que no solamente no se han calibrado, sino que se han utilizado incluso ignorando los errores instrumentales. Pero además, los criterios de muestreo no son adecuados y se ha realizado una interpretación incorrecta de sus resultados. Bueno, hay que decir, Iker, que ha respuesto un poco a lo que comentabais antes, que si no se pronunciaba la gente con más, digamos, con más fuerza hace 2 años sobre el fraude, es porque en realidad es decir, la base en la que se han dibujado estas figuras sí que son del siglo III o del siglo VI. Eso no se tiene muy claro por lo que acabamos de escuchar ahora. Se podría, digamos, rejuvenecer incluso hasta el siglo IX alguna de las piezas, pero el soporte es real. Lo que no era real, digamos, es el trazo que se efectuó encima. Y hubo una especie de análisis químico de la pátina. Tampoco comprendimos muy bien cuáles eran las conclusiones de ese informe, porque era, digamos, un lenguaje muy árido, pero al parecer a ellos sí que les había quedado muy claro. Además, quiero mandar un abrazo y un saludo a Nerea Sainz de la Fuente, que está haciendo las labores de técnico allí con Enrique y con Luis, en esa casa que tanto queremos, Ser Vitoria. Bueno, hay que lanzarse a la piscina, chicos. Os voy a pedir una opinión sincera sobre, en vuestro criterio, lo que ha podido pasar para que esto ocurra, esto tan inexplicable ocurra y esté ahora así la bomba, ¿no? Solo aporto un dato más, un pequeño dato más, publicado el 9 de febrero del 2007. Hemeroteca. 3 arqueólogos abandonan la excavación de Iruña Velella. El proyecto Iruña Velella Tercer Milenio, que nadie no tiene nada que ver nuestro programa con esto, ¿eh? Iruña Velella Tercer Milenio era la obra arqueológica, el proyecto que se estaba haciendo. Dice que dirige Eliseo Gil, a quien hemos escuchado, el principal arqueólogo, acaba de perder por sorpresa a 3 de sus 10 arqueólogos. Se dan los nombres: Miguel Ángel Berjón, José Ángel Apellaniz, Carlos Crespo. Los especialistas simplemente han dicho que han abandonado por motivos estrictamente personales y profesionales, y ninguno ha querido hacer declaraciones. Hombre, ¿qué motivos más puede haber, no? Personales y profesionales. Y remataba el Correo, que esto siempre lo ha hecho, el periódico El Correo y otros medios, dice: el contenido es tan excepcional que, de confirmarse su autenticidad, podría echar por tierra tesis de todo tipo, desde las que se refieren a cristianización hasta lingüísticas, históricas o etnográficas. Pero hace año y medio, parte de ese equipo de arqueólogos abandonan. Y hay que decirlo, porque hay que decirlo. En Internet se dice que ha podido ser gente enfrentada, no por supuesto estos nombres que yo he dicho que aparecen aquí, ni mucho menos, pero sí gente enfrentada por escuelas diferentes de arqueología, o yo qué sé. Incluso ha dicho alumnos que estuvieran ahí trabajando. En fin, es todo tan raro. Luis, Enrique, no sé si os atrevéis a hacer una primera valoración, vosotros que estáis allí, y a lanzar una hipótesis, ¿no? Que no puede ser la verdad científica, pero ¿a qué os suena a vosotros todo esto? Pues, ¿quién ha sido? ¿Qué ha podido pasar? Pues antes decía Santis, o me parece que era Nacho, quizá no lo sepamos nunca quién ha sido el que ha hecho esos dibujos. Lo que está claro es que estamos en una tierra muy especial. Antes comentaba el diputado foral de Aralar algo muy interesante. Decía que era más moderado porque era por lo menos una declaración muy moderada o muy clara. ¿Y qué es lo que ha podido pasar? ¿Qué es lo que ha podido suceder? Digamos, ¿y si se hubieran deslumbrado quizá, ¿no? Con unos hallazgos, con una historia, con una capacidad quizá de reinventar algo que desgraciadamente aquí en esta tierra, que tú bien conoces, Iker, pues genera muchos problemas, o tendría una intencionalidad al menos muy peligrosa, no bien calibrada, ¿no? Pero si hay esto lo digo para que veamos cuál es el flaco favor que se le hace a la verdadera cultura vasca y a la verdadera raíz. Si hay algo preocupante o hay algo que ha sufrido un verdadero daño, es el euskera en sí, que es una lengua muy frágil, de la que existe muy poca literatura, de la que existe muy poca documentación, porque nace en esa reja de San Millán que hablabais antes, en el siglo IX-X, y de la que tenemos apenas nada. Incluso una Real Academia de la lengua vasca, del euskera, que está tratando, digamos, de unificar todos esos dialectos que están repartidos por todo Euskadi para hacer una gramática, para normalizar la lengua y, digamos, para empezar un camino que de aquí a unos 25 años se cree o se piensa, y así lo comentaban también en las Juntas Generales, esté, digamos, institucionalizada en todo el sistema, por lo menos en escuelas, etcétera, ¿no? Y eso, dentro de lo que cabe, tampoco me parece del todo mal. Enrique.
Pues hombre, a mí lo que me ha llamado la atención, hablando con la gente de la calle, ¿no?, un poco a nivel popular, es que la explicación que le dan a toda esta historia es bien sencilla y lo reducen todo al bill metal, ¿no?, como se suele decir. ¿El bill metal? Es decir, digamos que la empresa de excavaciones arqueológicas que está trabajando en Iruña Velilla, pues su contrato se debe acabar en el 2009-2010. Entonces, de alguna manera, para justificar, digamos, esas subvenciones y seguir, digamos, recibiendo esas subvenciones, pues había que dar algún hallazgo sorprendente. Y la gente con la que yo he estado hablando, digamos, a nivel popular, es la primera explicación a bote pronto que te dan, que no sé si será tan sencilla, pero bueno, es lo que estamos comentando, no sé si algún día llegaremos a saberlo. Hombre, yo he comentado al principio que, y lo repito ahora, o sea, para mí la verdad científica creo que está ya fuera de toda duda. Aquí lo que hay que buscar es la verdad policial. Y la verdad policial es que hay 600 millones de pesetas que están volando y que se está hablando de que jueces y fiscales sean los que realmente ya empiecen a aclarar qué ha pasado aquí y qué responsables hay. Porque me parece también justo el que se machaque ahora la historia del pueblo vasco, que es una historia maravillosa, como la historia del resto de regiones que hay en este país. Pero bueno, 600 millones de pesetas están volando y un señor se ha dedicado a hacer graffiti en trozos de cerámica. Y es así de claro y así de duro. A mi modesto entender, creo que hay algo más que una cuestión de dinero. En todos los procesos de creación de identidad nacional que en el mundo han sido, en todos, me da igual, la española, la británica, la irlandesa, la alemana, la estadounidense, hay mucho de mito y algo de fraude. Y en museos de todo el mundo se exponen presuntas reliquias nacionales que no resistirían el menor análisis arqueológico o histórico serio. El problema es que todas esas identidades nacionales y todos esos procesos tuvieron lugar hace mucho tiempo y eso ya está establecido. Cuando eso se quiere emular ahora, pues ya no es tan fácil. Pero es que el problema de lo que tú estás diciendo, Santi, que si le echamos eso ahora a la gente del País Vasco encima, aumentamos la crispación. Desde el punto de vista de que la Incurriña misma es una copia de la Union Jack que se inventó Sabino Arana. Y es la verdad, porque siempre han sido parte de este país que se llama España, le gusta a algunos o no, y ya me estoy metiendo la pata bastante en lo que estoy diciendo. Sí, ya la política aquí está efectivamente, pero es efectivamente. Pues o yo sea, creo que puede ser toda una venganza. Alguien que no está de acuerdo, hay muchos elementos. Falsifica. Una cosa, Carmen, nada más. Se habló de pegamento instantáneo. Sí, al parecer sí que lo hay, ¿no, Luis? Sí, lo que sucede, en este caso Eliseo se justificaba y yo creo que quizá eso ha sido una pequeña maldad y vamos a decirlo, hay que ser honestos y justos, ¿no? Ha sido una pequeña maldad quizá de ese equipo de científicos porque era muy, digamos, era pescado fresco para la prensa. Todos íbamos a agarrarnos a eso como un clavo ardiendo porque es muy gráfico, ¿no? Lo que sucede es que el pegamento instantáneo se ha utilizado siempre para pegar piezas arqueológicas o, bueno, quizá también está ahí. Tenemos Nacho nos lo puede decir un mejor egiptólogo que ahí como historiador, sí, no nada. Antes decíamos que no íbamos a decir marcas comerciales, ¿no? Pero el pegamento y medio hoy se sigue utilizando en arqueología para pegar piezas porque es lo más fácilmente reversible, es decir, es muy cómodo utilizar este compuesto moderno para adherir dos piezas y luego lo más fácil de eliminar, ¿no? Jolín, qué interesante, Nacho, que tú nos digas eso y que sea la realidad que no conocemos y cómo los periodistas, que somos así, porque somos así, repetimos ahora en 159 artículos, el fraude era pegamento instantáneo. No tenemos ni idea, pero se publica ese detalle y en ese quizá no tengan culpa, pero todo el mundo se cree que por el pegamento ya es un fraude. Es curioso, ¿eh? Hombre, yo creo que quizás yo no estoy de acuerdo en que haya elemento económico. Yo creo que, como decía ahora Carmen, hay un elemento de venganza, no sé si contra Eliseo Gil o cualquiera de los otros arqueólogos que está detrás de esta investigación. Eliseo Gil quizás por ser el responsable máximo de todo lo que hay, ¿no? Pero antes comentábamos en el pasillo la mecánica de trabajo de estas excavaciones, ¿no? Son un montón de chavales, muchos de ellos becarios o que están allí trabajando, pasando el verano, pasando una temporada, aprendiendo sobre el terreno, realizando trabajo de campo, nunca mejor dicho. Ellos encuentran una serie de piezas que en muchos casos, al ser universitarios, al ser individuos que están en preparación, no tienen un conocimiento claro de lo que es en definitiva. Estos objetos pasan a un laboratorio en donde se limpian porque muchas de estas piezas cerámicas aparecen cubiertas de tierra, de arena, bueno, pues se pasan por una serie de lavados, etcétera, y luego hay otros profesionales que son los que ya realmente interpretan lo que aparece en esas fotografías, dibujos y en la propia pieza en sí. Yo creo que ahí es donde empieza a manipularse el fraude. Digo supuestamente porque no conozco la mecánica que se ha realizado en este trabajo de excavación, pero que es lo que se suele hacer en una excavación
arqueológica convencional. Es, como digo, a partir de ahí en donde se puede manipular la pieza. El chavalito que ha encontrado el trozo de cerámica jamás va a recordar si en esa inscripción aparecía tal o cual texto, aparecía tal o cual nombre, ¿eh? Estamos hablando de decenas de cientos de piezas cerámicas en donde aparecen en algunos de ellos nombres tan anacrónicos como he leído incluso en la prensa el nombre de Descartes, que es que ya es que se me entra. Pero ¿será verdad que aparece risa, Descartes, ¿no? o no? Porque luego parece que sí, ¿eh? Descartes. Sí, ellos se han justificado pobremente en este sentido porque aparecen otra serie pero entonces de, es increíble, entonces nadie presocráticos. puede... Sí, nadie... pero no es completo el nombre, ¿eh? O sea, es decir, aparece Descar, la E son 2 palos verticales, ¿vale? Que caramba, iba a decir otra palabra, y pero el trozo del es té que se entonces... cayó. Claro, pero ¿cuántas veces es una ostra pasa eso? Perdón, Carmen, sí. tú habías dicho una cosa y quiero darte paso por la intuición también, Sí, que viendo siempre me todo esto, cortas. venganza. Venganza. Para mí es una venganza. Aparte del dinero que se haya recaudado, además de fondos que pagamos todos, porque son sobre todo la gente del País Vasco, de los impuestos. Sí, aunque la mayoría, el 90% eran de Euskotren, ¿eh? Sí. Euskotren, pues Sí. ellos son los que más La engañados privada. se tienen que sentir, sobre todo. Pero para mí es una venganza desde el punto de vista de que yo cuando oía la voz de Eliseo lo veía apesadumbrado, lo veía además creyendo todavía firmemente en esas piezas a pesar de que les dicen que es un fraude. Creo que alguien ha querido ir contra él y alguien ha puesto esos dibujos en esas piezas. Incluso, yo no sé en qué estratos, y lo comentábamos antes, Nacho, se han encontrado esas piezas, pero es posible que la cerámica se extrajera, hicieran esos grabados y las volvieran a enterrar para que se encontraran. Es posible que todo haya sido un fenómeno Qué que hayan maquiavélico de todas realizado formas, ¿no? entre varios, porque son muchos dibujos. Que sería un complot. Puede haber muchas manos ahí realizando esos dibujos y enterrando esas piezas para que luego las encontraran los arqueólogos que creen firmemente que han hecho un hallazgo impresionante. Y eso sí, luego con las palabras en euskera ha habido muchos que se han unido y han apoyado eso porque les interesaba. Pero está estás clarísimo. hablando de una cosa que entonces ya es novela negra. O sea, Totalmente, un grupo, claro, totalmente. Policial, todo policial. Sí, Vamos pues, ya, efectivamente. a Pues que- hay un dato interesante porque digamos que desde que surgió la polémica todo el mundo quería hablar, pero a medida que van pasando los días, sobre todo a medida que se van a empezar a cruzar querellas, parece que la gente tiene más cautela, ¿no? Pero fijaos porque hablé con una persona, no sé identificar su nombre, que forma parte de ese grupo de la excavación y que nos decía que ella había estado presente en alguna de esas apariciones y ella misma no podía creerse cómo es posible que fuera un fraude, porque recuerda en una ocasión al menos, en 2006, cómo apareció una de esas inscripciones jeroglíficas. Fijaos porque encima es una de las más controvertidas, ¿no? Ella recuerda que salió esa pieza. Ella no la encontró directamente, pero estaba, digamos, en una cata arqueológica al menos a 2 metros, ¿no? Entonces esa pieza se saca de la tierra, de ese estrato, se lleva a un lavadero y la persona que estaba lavando la pieza, porque salió completamente sucia, es la que dijo: oye chicos, venid un momento que acabo de encontrar una cosa muy curiosa. Digamos que, claro, cuando uno escucha esto es como que, no sé, a mí me deja completamente desconcertado. Hombre, si es una venganza, al que sea le ha salido redonda, porque aquí ya estamos hablando de reputaciones profesionales y académicas destruidas, es decir, porque este equipo, una de dos, ya va a tener una de estas dos etiquetas: o son unos farsantes o son idiotas, es decir, o les han colado una muy gorda y profesionalmente queda Que descalificado. puede pasar y que todos nos han colado alguna. ¿eh? Efectivamente. Claro, O por sea, supuesto. Pero es que es muy gorda y son piezas que están ahí, que todo el mundo, como dice Nacho, Sí, ya, y son fotografías que están por internet y son... Es que puede haber miles de fraudes y te lo ponen de tal forma, te lo hacen de tal forma que puedes caer fácilmente. Por mucho que sepas, por mucho interés que tengas, si todo se descubre alrededor, tú imagínate, estás en una excavación arqueológica y a tu alrededor están descubriendo todas esas piezas, el arqueólogo jefe yo creo que en esa situación se tiene que encontrar pero- un poco superado, ¿no? Por los hallazgos. Pero quién antes sa- de que le dé tiempo a ¿Quién- investigar quién- todas las piezas. Aquí el problema es, si a mí algo me impulsa a que haga este tipo de fraude, ¿no es lo más lógico pensar que es alguien que está cogiendo dinero de esos 600 millones de pesetas? Que es el más interesado en que el fraude continúe, Pero, Juanje, para que sigan poniendo dinero, Pero, no pero, una Juanje, simple venganza. Si no recuerdo mal, por lo que he leído, cuando lo encuentran ya tenían las subvenciones, ¿no? Algunas de no, ellas. no, se van dando... Estaban excavando y No, tenían no, una lle- subvención. llevaban- a ver, aquí que aclarar, llevaban 10 años concediendo esas subvenciones desde el año 2001, vencían en 2009, 2010,
Y en 2006 y este era el super hallazgo. Y claro, lo que sucede es que también hay que decir una cosa, que es importante, es que esos fondos también se han destinado a excavar otras partes de esta villa romana, que es lo que están intentando rescatar para no malograr algo que es como una pequeñita Pompeya, podríamos decir así, y que es perfectamente visitable al margen de ese estigma que quedará ya para siempre ahí, y que seguro que todo el mundo cuando vaya a Iruña Velella va a preguntar si les pueden enseñar alguna de estas piezas. Claro, la pregunta es dónde están las piezas. Parece ser que en una cámara acorazada dentro del Museo de Arqueología, y muchos especialistas ahora levantan la voz y dicen que no dejaban trabajar, que era todo un secretismo tremendo, que era una neblina sobre estas piezas, que es lo que ha hecho que... Pero claro, las fotos son clarísimas. Yo lo que no entiendo es cómo en cuanto no sale esta primera foto en una pieza rojiza con Cristo y con el RIP, que es como un anacronismo, decir, vamos a ver, esto hay que pararlo ya, señores. Pues también es un poco, Nacho, sospechoso, ¿no? Porque yo creo tus que colegas arqueólogos, yo creo que tampoco han movido mucho para... Lo que nos apuntabas antes, las letras como en egipcio que han realizado, que cualquiera como tú que tenga nociones de egiptología, pues sabe perfectamente que... Hay mucho de callar en la arqueología, Nacho, porque lo que estamos viendo es que también hay sus bandas, sus catedráticos preferidos, sus enemigos, sus rifirrafes... Pero claro, existen y a veces eso hace que haya un silencio quizá denso. Totalmente. Yo recuerdo mi época de estudiante en el departamento de Historia Antigua en la Universidad de Valladolid, en donde los cuchillos cruzaban los despachos de los departamentos en cada momento. Y yo recuerdo que por estar trabajando con un profesor, pues ya los del otro bando que estaban con otros profesores ya te veían con cierto recelo, ¿no? Y esto se sigue viviendo y se sigue sufriendo no solamente en el colectivo arqueológico, sino en cualquier colectivo profesional, no solamente en España, sino en cualquier lugar del planeta. Por eso digo que nos lo digan a los periodistas. Es muy probable si no tenemos batallas, que esto vamos. Esté más relacionado no con el bill metal, con el dinero, sino con cualquier tipo de venganza que se quiera dar contra, no sé si contra Eliseo Gil o con cualquiera de los arqueólogos que estén participando en la excavación, porque como decíamos antes, cuando aparece esta pieza se lava, bueno, desde que aparece la pieza en un estrado, en la excavación, hasta que se lava, pueden pasar un tiempo que es muy fácil pegar el cambiazo y ya tienes una pieza falsificada. Pero, Nacho, estarían guardadas a buen recaudo, digo yo, ¿no? Hombre, desde el punto de vista en que tú no tienes un gran hallazgo, desde el punto de vista, y partiendo desde ese punto, ese tipo de objetos aparecen y puedes muy fácil agarrarlos, cogerlos, cambiarlos, manipularlos, etcétera. O sea, tú piensas que son chavalillos, en muchos casos de universidad los que están allí. O sea, no estamos hablando de una excavación en la que tengas unos sistemas de seguridad. Nadie te exige, es que es absurdo exigir sistemas de seguridad como los que se tienen en cualquier institución para acceder a la excavación. Es decir, hasta que no salta la bomba arqueológica, esta excavación, al igual que de las decenas y cientos que hay en España, pues son totalmente convencionales. O sea, incluso Iker podría haberse saltado la valla, porque es perfectamente accesible, ojo, hay alguna valla de espinos, pero yo, pensando un poco, digamos, con esa pequeña maldad, podría alguien haber saltado la valla de noche y haber incrustado en esas secciones estratigráficas algunas piezas, ¿no? Sí, se hubieran llevado las piezas, Luis, que estamos en España, hombre. Pero vamos a ver, para dejarnos gran verdad. Pero aquí lo increíble, yo creo que no es las piezas que hayan podido ser ejecutadas por quien sea, que ya es extraño, y como dice Nacho lo ha resumido perfectamente, es que no hay explicación. O sea, esto sí que es un misterio. No sé si paranormal o no, pero un misterio de verdad. No hay explicación. Bien, lo increíble es la aceptación por parte de amplios sectores, de gente con cierto nivel cultural, quizá por lo que ha dicho Santi magistralmente, ¿no? Por esa necesidad de crear mitos y de crear elementos que en muchos casos pues han fundado naciones. ¿Qué os parece si terminamos con un repaso de nuestros amigos que tienen sus opiniones, algunas muy duras, hay que decirlo, pero a mí me parece apasionante escucharos y esto ha ocurrido esta semana, y yo creo que habéis tenido toda la información para exponer y crear vuestra propia opinión. Esa sí que es absolutamente individual.
Vamos con esos mensajes. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros comentarios, o milenio3 con número @cadenaser.com. Sorteamos 3 ejemplares, Iker, de varios libros. El primero de ellos, Santuario, que además es una novela con símbolos místicos. También, fíjate, este me gusta, Enseñanzas sufís para la vida cotidiana. ¿Cómo te pueden ayudar? El camello sobre el tejado se llama. Y La 10ª sinfonía, otra novela muy recomendable de Plaza y Janés. Vamos con los mensajes. Nos dicen: en España siempre reina la picaresca, que castiguen a los responsables. Enhorabuena por el programa y seguid así. María desde Gijón nos dice: hola milenarios, soy una oyente gijonesa y pienso que hay muchos intereses en demostrar el fraude de Iruña. He pasado 2 veranos ayudando voluntariamente en una excavación romana de mi región y para ciertas losas los ayudantes utilizaban vileda y otros estropajos con cuidado para despegar el durísimo barro que no permitía apreciar la superficie de dichas losas. Y cualquier pieza de cerámica o arcilla que vemos en un museo está pegada con pegamento, sin que signifique que no sea antigua. Por otra parte, la prueba del carbono 14 tiene un amplio margen de error de cientos de años. Tal vez esto no es un fraude. Los primeros restos de euskera, nos dicen, no son los de San Millán, son los de Aquitania, siglo I o III después de Cristo. Nos lo decía Eneco desde Bilbao. Sí, pero creo ahí que... discrepo, ojo, porque le pregunté exactamente eso a Gorrochategui y me dijo que no tienen ninguna prueba fehaciente de que eso sea así. Ya les gustaría, ojo, él también lo decía. María desde Asturias nos dice: hola a toda la nave del misterio. Antes de seguir, agradecer las mágicas noches que nos hacéis pasar. Qué triste oír hablar de nuevo de fraude arqueológico, pero ya no sé qué creer. También se habló de fraude en la Sábana Santa, del pañolón de Oviedo, del astronauta de Palenque y de 1000 cosas que después de todo no lo han sido. Tal vez haya intereses en demostrar un fraude que no es tal. El euskera es una lengua prerrománica que convivió con el latín sin perderse como el resto de las lenguas prerrománicas. No soy vasca y eso se puede encontrar en cualquier libro que trate del tema de forma no política. Nos lo decía Mariluz desde Calatayud. También nos dicen que puede que no sea fraude, solo una confusión, tablillas del siglo III escritas en siglos posteriores y ahora desenterradas. Nos lo comentaba Pablo desde Valencia. Este fraude es solo la punta del iceberg de lo que el nacionalismo lleva haciendo muchos años, manipular la... Es que como ponen con palabritas así medio que tengo que traducir, bueno, para crear una base que sustente sus desvaríos, nos lo decía Anton. La continuación del estudio y las excavaciones de Iruña Velella deben continuar. Es un filón sin explotar. SMS contra vascos están fuera de lugar. Es una pena que se utilice un idioma y una religión para hacer política. Mi madre estará escuchando desde el cielo, no se perdía un programa. Pues seguro que sí, que nos está escuchando a todos y tu mensaje también. Soy de Iruña, de Oca, y he tenido la oportunidad de ver Velella y al enterarme me he quedado pasmado. Nos dice saludos. Podríamos acabar con ese mensaje, porque Luis me definía la mirada de mucha gente de Iruña de Oca, de esta zona tranquilísima y preciosa de Álava, como si les hubieran quitado un viejo sueño, ¿no? Porque en el fondo en arqueología también hay mucho de la humanidad, y que se me entienda, nació aquí. Hay muchos autores que en cada lugar, en cada racimo de tierra, quieren ver lo más prodigioso, y nos parece humano, cuidado, nos parece humano. Pero esto es tan extraño que estoy seguro que seguiremos hablando. Quiero agradecer a Nacho Ares muy especialmente que esté con nosotros aquí hasta estas horas, porque además en su informativo, ese informativo que yo creo que es una de las grandes novedades y con el que tanto disfrutamos, daba la primera campanada ya a raíz de las informaciones, de esas declaraciones del Almagro Gorbea, y lo hacía hace 7 días, y ya aquí vislumbrábamos algo. Ahora, no pensábamos ni lo más remoto que esto iba a acabar como va a acabar. Parece ser, Luis, por último, que incluso estos responsables, entre comillas, responsables del yacimiento, Eliseo Gil y su equipo Lurmen, creo que han sido ya destituidos, ¿no?, de las propias excavaciones directamente. Sí, fue inmediato. Desde el miércoles se le hizo público el informe, se le hizo una notificación pública a Eliseo, y al día siguiente, digamos que fueron a acercarse a la excavación y encontraron allí pues los candados cambiados y todo, es decir, el acceso imposible para volver a seguir a trabajar o al menos para recoger sus cosas, ¿no? Y aunque esto es otra historia, Luis, que igual un día contamos, muchas veces, y tú has recopilado y sigues investigando allí, los hallazgos ya eran sorprendentes, pero en otro tema, ¿no? Es que surgían repentinamente, se encontraban de forma extraña, y hay un sinfín de cosas que no se acaban de explicar bien. Sí, de hecho Eliseo
nosotros, hablando con su jefe de prensa, le comentaba que es nuestra obligación hablar con todas las partes para que al menos tengan la posibilidad de defenderse. Y es importante, y así se lo indicaba, nosotros queremos que vosotros habléis para que, cara a cara, para que podáis defenderos o al menos tengáis algo más que decir unas horas después, habiendo asentado esta información, cuando Eliseo estuviera más tranquilo, ¿no? Nos ha dicho que nos concedería una entrevista unos días después de que en esos 10 días pueda argumentar su defensa, y cuando haya pasado ese plazo espero que cumplan con su palabra y así podamos también dar luz al menos a esa opinión, que creo que es obligación, ¿no? Seguiremos investigando, que es nuestro lema, el tema apasionante. Dime, solamente Carmen. un apunte, quiero acabar con un SMS que nos manda un arqueólogo y nos dice: soy arqueólogo y bromas de estas las gastamos en todas las campañas, enterrando piezas en diferentes estratos. Un compañero hace puntas de flecha perfectas. Sí, pues han gastado una broma de 1026 piezas. Una broma muy pesada, si es que es una broma, desde luego. Luis Álvarez, Enrique Chazarra, un abrazo como siempre, al filo de la noticia, y seguro que hay sorpresas. Disfrutadlo, porque estáis ante una polémica, como decía bien nuestro querido Nacho Ares, una de esas que hace, no sé, pues años, décadas y no sé cuánto que no se produce. Así que nada, a buscar todos los datos y seguiremos indagando. Un fuerte abrazo, amigos, gran labor. Un abrazo. Besos. Un fuerte abrazo desde Vitoria. En fin, chicos, sorprendente esto de las bromas, ¿es cierto, Nacho? Sí. Jolín. Totalmente. Estamos aprendiendo mucho de arqueología, ¿eh? Yo desde las cuevas ando muy ensimismado porque veo esos piques entre arqueólogos. Pensé que solo pasaba con los periodistas del misterio, pero no, pasan más profesiones. En todas, yo creo. En fin, Nacho Ares, como siempre, director de la revista de Arqueología y el hombre que nos informa aquí cada semana de estas cosas. Y hay que decirlo en su informativo, esas primeras declaraciones. De verdad, gracias por todo, Nacho. Y Gracias a por vosotros. contarnos las cosas tan claras, como siempre. Gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros seguimos. En fin, yo estoy un poco impresionado. ¿Os acordáis que Teo Rodríguez, nuestro compañero, nos hablaba de un investigador? Queríamos contar la historia de los encuentros con lo extraño, de otra forma. Hemos ideado la vida de un investigador que, con una serie de sucesos raros de verdad, empieza a indagar en nuestra historia, pero de otro tipo, la de las supuestas visitas de, quién sabe si de seres de otros mundos. Vamos a recordarlo y vamos a vivirlo. Anteriormente, en encuentros, no creía en ellos. Hasta que una noche sucedió lo imposible. Miré el despertador. Marcaba las 23:57 horas. Una barra de incandescente acero se clavó en mi pecho, llevándolo a un cegador de estelio que taladraba mis oídos con un insoportable zumbido. Abrí los ojos. Y allí estaba, de nuevo en mi habitación, en mi cama. Giré la cabeza y miré el despertador. Eran las 23:56 horas. Un minuto menos de lo que marcaba antes de mi aterradora experiencia. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sido de ese minuto? ¿Dónde había ido? Pasaron varios días hasta que pude conciliar el sueño. Cuando lo hice, en él aparecía un lugar, una fecha. Campo de Criptana, 14 de febrero de 1826. Encuentros. Tuve 3 encuentros más. En 2 semanas. Horas de sueño que podría contar con los dedos de una sola mano. Y en todos esa fecha, ese lugar, 14 de febrero de 1826, Campo de Criptana, un pueblo de La Mancha que jamás había pisado. ¿Tendría algo que ver con mis encuentros imposibles? Después de asimilar que no entender lo que sucedió aquella noche, acudí a un buen amigo mío, Rafael, un hombre de toda confianza y conocedor de mi buen juicio mental. Todo esto que me había ocurrido puesto a oídos de cualquier otro. En fin, lo normal es que me hubieran tomado por loco. Por eso acudí a él. Habíamos pasado juntos muchas horas de sobremesa discutiendo acerca de fenómenos carentes de explicación. Nadie mejor que él para confesar mi delirante experiencia. Hechos tan reales,
como inexplicables. Una vez conté lo sucedido a Rafael, esperando una respuesta que tranquilizara mis pensamientos. Miró fijamente a mis ojos, apoyó las manos sobre la mesa y preguntó: ¿crees en la vida extraterrestre? Quedé aún más desconcertado. ¿Extraterrestres? No me mires así. Me hablas de una parálisis total del cuerpo en plena madrugada, de un insoportable zumbido acompañado de una luz cegadora, por no hablar de ese lapsus de tiempo perdido. ¿Dónde crees que estuviste? Más que sus palabras, me impactó aún más la convicción con la que hablaba. ¿Dónde iba a estar? Pues en mi casa, en mi habitación, en mi cama. ¿Qué tenía que ver lo que me pasó con los extraterrestres? Tú has sido el que ha venido a mí. ¿Qué esperabas que te dijera? Si quieres te digo que fue una simple pesadilla, fruto del cansancio, o un simple desequilibrio de una de las fases del sueño. Sabes igual que yo que te estaría mintiendo. Ahora, si quieres, terminamos esta charla y hacemos como si nada hubiera pasado. ¿O seguimos hablando? No pude más que agachar la cabeza y tomar aire. Sabía que si mi decisión era quedarme allí sentado, lo haría con todas sus consecuencias. Bien, ahora debes escuchar. Son miles los testimonios que, como tú, relatan extraños encuentros. De repente, sin explicación alguna, son llevados a otro lugar y da igual que estén metidos en la cama viendo la televisión, al volante de su coche o sacando al perro. Gente de aquí o gente que vive a 6.000 kilómetros. El hecho es que sus vidas cambian para siempre. Para siempre. Guardé absoluto silencio. Rafael señaló con su dedo índice hacia arriba. Los de ahí arriba se han fijado en ti por algo. ¿Por qué? Eso es lo que debes averiguar. Era de locos. Debía buscar explicación a un hecho que estaba fuera de toda lógica, a un hecho causado por algo en lo que no creía. Me sentía abrumado. ¿Por dónde debía empezar? No tenía nada. ¿Cómo que no tienes nada? Tienes esa fecha. Tienes un lugar. Ve allí. ¿Ir allí? ¿Y qué haría allí? Necesitaba algo más. Vamos a mi casa. Buscaremos en mis archivos algo que pueda darnos alguna pista. Es cierto que ir así sin más... Estuvimos toda la noche buceando entre viejos documentos cubiertos de polvo, decenas de cuadernos de campo y antiguas publicaciones de prensa. Por fin encontramos algo. Un recorte de periódico, una noticia publicada el 6 de marzo de 1826 en el Diario de Cádiz. En el titular podía leerse: La tinaja volante de la Mancha. En dicho artículo, entre otros pueblos, se hacía mención a Campo de Criptana, y las fechas citadas en el mismo coincidían con las de mi sueño. Debía ir allí. Tenía algo por donde empezar. Tenía la primera pista. Viajamos a una pequeña isla casi desconocida, a pesar de encontrarse en el corazón de las Baleares. Se trata de La Cabrera, enclave rocoso al que solo se puede acceder en barco. Precisamente en este lugar, alejado de todo y de todos, ocurrieron una serie de hechos dignos de una película de terror y canibalismo. Hechos históricos ciertos que hoy, como ayer, nos siguen espantando.
Pues sí, amigos, a las 2:48 nos embarcamos en un pequeño bote, quizá, con remos, cruzando algunos lugares precisos de nuestra geografía, las Baleares en concreto, para desembarcar en La Cabrera, en una isla que tiene su historia, no muy conocida, quizá para el gran público, pero de verdad apasionante. Y es que hace unas horas, tan solo unas horas, acaba de llegar de esas aguas, de esas tierras, nuestro compañero Juanje. Pues la verdad que muy sorprendido, Iker, pues porque teníamos conocimiento de una historia que yo no dimensionaba hasta tal punto. He estado entrevistando al arqueólogo Mateu Riera, que lleva haciendo 10 años excavaciones arqueológicas en la isla, a otro arqueólogo, a Francesc Martorell, y bueno, la verdad que sí me ha presentado ante los ojos una historia que no dimensionaba ni mucho menos hasta ese punto. ¿Cómo es el lugar, Juanje? Hoy día Cabrera es un lugar mágico y maravilloso. O sea, tuvimos la suerte de estar todo el jueves allí. Estábamos solos, viven 30 personas, todos son funcionarios del medio ambiente, Guardia Civil y poco más. Es un lugar que está completamente vedado a todo, salvo al turismo durante el día, y luego tiene un puertecito con una serie de lugares donde se puede anclar. Va muchísimo la familia real también, porque es todo un paraíso a nivel natural, pero no hay hoteles, no hay nada, no te puedes quedar allí, es completamente, pues perdido de la mano de Dios, digamos, y tocado por ella a la vez, porque ya te digo, es como una pintura en medio del mar, es un lugar precioso. Lo sorprendente de este lugar maravilloso y mágico que se ve a día de hoy es que hace 200 años fue uno de los lugares donde ocurrió una de las tragedias más importantes, pienso, no solamente de España, sino del siglo XIX en toda Europa. Todo comienza en la batalla de Bailén, cuando las tropas napoleónicas pierden la batalla y se rinden todas las tropas francesas que de Despeñaperros hacia abajo. En total se hacen en Bailén unos 19.000 prisioneros franceses en toda Andalucía, y se decide llevarlos hasta Cádiz, hasta el puerto de Santa María. Ese viaje ya es terrible en sí. Desde Bailén hasta el puerto de Santa María se calcula que mueren entre 6 y 7.000 linchados por la gente, por los andaluces. 7.000 linchados. Sí, incluso hay una anécdota, entre comillas, una de las barbaridades que se comete. Imagínate ese desfile de 17, 18, 19.000 hombres, no se sabe el número exacto. Imagínate la gente con las azadas, las hoces, martillos, piedras, y la tropa española que apenas puede, ni se esfuerza mucho en defenderlo, vamos a decir la verdad. Habían castigado muchísimo a la población andaluza de la serranía. Y con azadas van cortando cuellos, asesinando a gente, y hay un pequeño tamborilero, un niño francés, que es descuartizado por la muchedumbre en un lugar de Andalucía. Pues tú fíjate, Juanje, cuando lo estabas contando ahora mismo, con esta música de fondo que pone Geray, que es de Neuronium, un clásico, fíjate lo que es la asociación de ideas, ¿no? Yo me estaba acordando de un increíble grabado, de los más terribles que yo he visto en mi vida, que es de los desastres de la guerra de Goya, y que se titula Populacho, y que es la gente descuartizando, y como hicieron también los franceses, ¿no? Pero Goya expresaba de una forma terrible la fuerza de la turba, es decir, del pueblo, los que no son militares, cuando se lanzan contra el enemigo. Y era algo que daba mucho miedo, que era aterrador, que era como un gran lobo negro. Es que Francesc Martorell, el arqueólogo experto en el siglo XIX, me dijo: ¿has visto las pinturas de Goya? Pues exactamente igual hizo la gente con la tropa francesa en ese viaje. Pues que acudan los amigos, que ahora es muy fácil, a ese gráfico que yo sin saberlo me ha venido a la mente, Populacho, desastres de la guerra, Francisco de Goya. Bueno, pues esta gente llega al puerto de Santa María, se les introduce en toda una serie de barcos de guerra en desuso, y claro, imagínate, pueden ser 10, 12.000 hombres, pues enseguida, en cuanto llevan unos meses allí, empiezan la peste, las enfermedades, y aquello se convierte en un problema de salud pública. Entonces las autoridades españolas tienen que tomar una decisión, y es sacar a la gente de allí como sea, a todos los presos franceses. Entonces deciden llevarlos a lugares que están muy alejados de la península ibérica, para que, digamos, que hasta cierto punto tengan una prisión ya natural. Una parte a las Islas Canarias y una parte a la isla de Menorca, en principio. Entonces es muy curioso porque deciden llevar a los marinos hasta las Canarias y a la gente de infantería
a la isla de Menorca para que, bueno, pues que los marinos estén más lejos del territorio francés. Bueno, ellos, los franceses, en una argucia, se intercambian todos los uniformes, los marinos por los de tierra, y esa es su gran perdición, porque los que van a Canarias están en libertad vigilada, viven perfectamente los 5 años que tienen de cautiverio, y es más, muchos ni siquiera regresan porque se han casado con españolas y están perfectamente en las islas. Que es un confinamiento amable. Total y absolutamente afable. Mientras que los otros barcos que van en dirección a Menorca, cuando llegan a Menorca, que tiene la población prácticamente triplicada, porque la guerra de los franceses había hecho que muchísima población fuera a las Islas Baleares, enseguida en Menorca la gente dice que no van a dejar que los barcos se atraquen allí. Y cuando llegan a Mallorca es que hay una rebelión popular, y el populacho dice que nada, porque piensan que trae la enfermedad, la peste, lo mismo que habían escuchado de Cádiz. Entonces el gobierno balear decide en ese momento, pues a Cabrera, que como allí no vive nadie... El último rincón. Sí, a Cabrera, que allí no vive nadie, ya está. Entonces dejan, no se sabe tampoco la cifra exacta, se habla entre 6 y 8.000 posiblemente presos franceses que llegan a Cabrera. Bueno, pues llegan a Cabrera y se hace una subasta pública para que una empresa lleve cada 4 días, lleve un barco con comida a esta gente que hay allí. Los que están allí, en un primer momento, pues piensan que, bueno, que aquello va a durar un par de meses y poco más. Como digo, he estado hablando con Mateu Riera, con Francesc Martorell y también con Chema Font, compañero, amigo y periodista. Y bueno, pues cuando llegan a Cabrera empiezan más o menos a instalarse, muy malas condiciones, porque ni siquiera tenía un chorrito de agua que sale, y imagínate que quedaban de ahí 8.000 personas. Entonces, bueno, pues una de las veces que va el barco de comida hasta la isla pasa lo siguiente. Y cuando había mala mar, el canal de Cabrera, que une la isla de Cabrera con Mallorca por mar, se vuelve infranqueable cuando hay temporal, y así el barco no podía llegar. Los víveres de 4 días, en una de las ocasiones, tardó 4 días más. Eso hizo desesperar a la población reclusa, y cuando llegó el barco, unos cuantos quisieron aprovechar, debido a la desesperación, la presencia del barco para intentar marchar en él y poder volver a Francia. El resto de presos lo evitó a pedradas. ¿Y qué provocó? Pues provocó que los que suministraban los víveres, que era una especie de concesión administrativa, decidiesen no volver. Entonces estuvieron 3 meses sin recibir ningún tipo de suministro desde Mallorca. Eso ya fue el caos absoluto y total. Claro, ¿qué sucede después de esos... 3 meses sin víveres. Sí, no se sabe exactamente si entre 2-3 meses sin víveres. Lo que sucede exactamente, como bien decía Chema Font, llega este barco y dentro de los franceses se ve una tropa de élite que eran los dragones. Esa tropa de élite decide, bueno, oye, vamos a intentar coger el barco y nos escapamos. Claro, buena parte de los que estaban allí serían aperradas con ellos diciendo, oye, si os vais con el barco de la comida, los que nos quedamos aquí nos morimos. En esto imagínate los españoles que están en el pequeño castillito que hay en la entrada de Cabrera de la bahía, tiran ciertos cañonazos también para que los dragones no puedan llegar hasta el barco se da la vuelta y un cañonero inglés que les disuade. Pero esto provoca un malestar entre los españoles y los ingleses y se olvidan de ellos. ¿Qué sucede? En ese momento la locura invade la isla. Hay una parte de los militares franceses que dicen, bueno, la guerra se ha acabado, yo no sé si voy a vivir o no, y se recluyen directamente en unas cuevas. El resto de compañeros les llaman los tártaros, como si fueran unos salvajes. O sea, hombres de las cavernas, de nuevo. Sí, se van a las cavernas. Lo curioso es que los textos franceses, lo que nos habla es que estos hombres de las cavernas, en cuanto llevan una semana fuera de ese régimen, de esa disciplina militar, lo que hacen es que empiezan a cazar a los otros, a los del campamento, y a comérselos. Los del campamento, cuando sorprenden a uno de estos llamados tártaros o bárbaros, sorprenden comiéndose a uno de sus compañeros, le linchan en ese momento. Pero los otros están metidos en las cuevas y ese es el mayor enigma que queda en Cabrera, porque no se sabe ni cómo acaban estos tártaros ni qué sucede con ellos. El caso es que viven en un mundo aparte, en un mundo de locura, comiéndose al resto. Los pocos españoles que están en el castillito de Cabrera, después de 2 meses y pico, dicen, Dios mío, se están comiendo entre ellos. Cogen un barco, van a Mallorca y dicen, oye, hay que hacer algo, sea como sea. Y entonces, bueno, pues gracias al padre Estelric, que es un sacerdote que envían allí, empieza otra vez a haber una cierta comunicación con Menorca. Cada 4 días otra vez empieza a ir un barco y a llevarle víveres a la gente que está allí en Cabrera. Entonces ya
El problema es que no se sabe qué sucede con estos tártaros, pero hay una cosa muy curiosa. Se crea el primer campo de concentración que conozcamos en la historia de Europa, y es en el siglo XIX. Y bueno, la gente lo hace con una disciplina militar, lo hacen con sus manos, pequeños barracones, que yo he tenido la oportunidad de visitar estos días. Siguen ahí. Hay algunos que siguen ahí, los cimientos, los verá la gente en televisión, y bueno, en condiciones completamente infrahumanas. Vaya historia. Cabrera, el primer, hablábamos la semana pasada de los 28 planos de Auschwitz, primer campo de concentración de la historia. Ahora a la vuelta vamos a contar algunos casos más parecidos, pero, o sea, fueron 3 meses en el más absoluto infierno. Y 5 años en total en Cabrera, ¿eh? Claro, es 5 que no años. fueron 3 meses, que en total 5 estuvieron 5 años. Acabaron, a los pocos meses estaban ya desnudos. Los barcos tampoco les llevaban mucha cosa, porque tan solo decían que les entregaban un poco de pan moso, habas y aceite. Eso cuando iban cada 4 días. Luego llegan a tal punto que tienen que empezar a criar ratas, no comérselas todas, sino dejar parejas de ratas para que éstas críen y las puedan cocinar antes de llegar al canibalismo. Vamos a dejarlo en esa escena. Los hombres de Cabrera, algunos volviendo a las cavernas y otros criando ratas. Y seguimos contándolo a la vuelta. ¿Qué pasó en esa isla? La isla del infierno, sin duda alguna.